Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Podemos sentarnos. Qué bueno es regresar a casa y verlos a todos ustedes un nuevo día. Estando en nuestras vacaciones, estaba con nuestro sobrino y estábamos viendo televisión y la sobrina de nosotros estaba viendo los muñequitos, cuando de repente puso un muñequito que para mí, en mi niñez, llamaba mucho mi atención. No sé cuántos de ustedes han escuchado del muñequito Casper, el fantasmita amigable, ¿verdad? Y para mí Casper era uno de los cómics que más yo me gozaba cuando era pequeño, ¿verdad? Pero mucho se ha escrito de lo que son los fantasmas. Hay películas que Hollywood ha hecho como Poltergeist y otras películas que tienen que ver con temas que son de los fantasmas. Entonces, ¿qué es un fantasma? Dicen los expertos que un fantasma son apariciones, pero en muchas culturas son supuestos espíritus o almas que se manifiestan entre los vivos en forma sensorial. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que es de forma evidente a nuestros sentidos, ya sea por los olores, sonidos, formas, movimientos de objetos. Hay toda una parafernalia, un espectáculo acerca de lo que son los fantasmas. Sin embargo, otro significado que conseguí en el diccionario para fantasma puede ser que es una amenaza de un riesgo inminente o temor de que ocurra algo. Les voy a dar un ejemplo que ahora ustedes van a ver. Un ejemplo es cuando decimos, nos persiguen los fantasmas del pasado. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Nos persiguen los fantasmas del pasado. Herodes era molestado por un fantasma que no lo dejaba dormir, un fantasma que lo acechaba día y noche. El Evangelio nos demuestra que Herodes había sido quien aprendió a Juan, lo encerró, lo encadenó a la cárcel por causas de heroídas. ¿Quién era? Era la esposa de su hermano Filipo, pero él la había tomado como su mujer y se había casado con ella. A eso Juan le decía, no te es permitido tener a la mujer de tu hermano. Y saben una cosa, eso a Herodías la molestaba mucho. Cada vez que Juan le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, Herodías se disgustaba. Herodías quería matar a Juan, pero ¿saben una cosa? No podía, pues Herodes le temía a Juan, porque él sabía que Juan era un hombre justo y un hombre santo. Por eso, Juan protegió en un momento a Juan el Bautista, sacándolo de la mente de su mujer y enviándolo a la cárcel. Pero en la cabeza de Herodes resonaban estas palabras: no te es lícito, no te es lícito. ¿Ustedes han tenido esas palabras en su mente alguna vez en su vida? No te es lícito. Posiblemente el no te es lícito nos suena quizás después de haber tomado licor, emborracharnos y saber que tenemos un problema cuando consumimos una gota de alcohol. Y al otro día el no te es lícito te está corriendo en la mente, no debí de haber tomado. ¿O qué tal cuando fumamos y sabemos que tenemos un problema con los pulmones o que ese humo de ese cigarrillo nos va a causar una enfermedad tan grande como lo es el cáncer, ¿verdad? ¿O qué tal después de ver pornografía y nos quedamos calladitos, pero sabemos que está mal hecho? O de insultar a un hermano.
de insultar a un hermano y no tener la valentía de decir, erré, te pido perdón por lo que te hice. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso y ese no te es lícito nos suena en nuestra cabeza? O hermano, ¿qué tal después de haber sido infiel a nuestra pareja? Ese no te es lícito nos empieza a correr y de una forma muy grande. O quizás después de no ayudar a nuestros hermanos, o en nuestra iglesia, o qué más en nuestros trabajos. ¿Qué tal cuando sabes que estás haciendo algo malo? Lo sabes, cometes el acto, pero en tu cabeza, tu conciencia te dice, no te es lícito. ¿Han escuchado ese no te es lícito? Los veo con las cabecitas que no me dicen que sí, pero yo lo he escuchado, porque muchas de estas cosas por las que Juan nos está hablando, por eso mismo este que está aquí, que hoy le está llevando un mensaje, pasó. Todos tenemos algo que cambiar. Para Herodes, era la mujer de su hermano Filipo, Herodías. ¿Por qué? Porque Herodes la había tomado como mujer, sabiendo que dentro de la ley judía, él no podía hacer eso. Y puedo ver a Herodes sentado en su cama solo, tranquilo, meditando en estas 4 palabras. No te es lícito. La noche anterior, él se había gozado de la fiesta, había disfrutado con su mujer, pero ya había pasado la fiesta, había pasado el jolgorio y se encontraba nuevamente solo en su habitación y en su mente solamente le llegaba el fantasma del no te es lícito. Herodes anhelaba una vida como tú y como yo, una vida plena, una vida feliz. Y aunque la noche había sido una noche maravillosa, había sido una noche de mucha bebida, de mucho baile, la mañana se tornaba muy, muy amarga. Herodes no sabía qué hacer, tenía miedo. Algo dentro de él le recordaba, no te es lícito. El fantasma no lo dejaba quieto. Lo dejaba pensando cada vez más en los actos que había hecho en su vida. Una parte de Herodes le gustaba escuchar las buenas nuevas que Juan traía. De vez en cuando ese no te es lícito se convertía en una vida mejor. Ese no te es lícito anunciaba un arco iris después de la lluvia. Ese no te es lícito le daba esperanza de una vida plena. Pero también había otra voz que lo estaba perturbando. Y esa voz le decía, callemos para siempre, el no te es lícito. Callemos ese fantasma que te dice, no te es lícito. A él le gustaba la idea y le pregunta a su esposa, ¿cómo callaremos esa voz y ese no te es lícito? Y ella le dice, matemos al mensajero de Dios, así no escucharemos jamás el no te es lícito. Herodes no le gustaba mucho lo que estaba escuchando. Él sí quería silenciar ese fantasma que lo perseguía día y noche, pero no de esa forma. Él no deseaba matar a Juan. Y todos sabemos el desenlace en el evangelio que leímos en el día de hoy. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó y gustó mucho a todos, en especial al rey.
Entonces Herodes le dijo a Salomé que le daría lo que ella pidiera. La muchachita se dirigió a su mamá y le preguntó a su mamá qué pediría. Entonces la madre dijo: aquí es el momento de callar el fantasma. Aquí vamos a terminar con el no te es lícito. Y le dijo a su hija: pídele al rey la cabeza de Juan el Bautista. La niña inmediatamente corre y entra y le dice al rey: rey, 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 ya sé lo que voy a pedir. El rey le dice: pídeme. Y ella le dice: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Ya Herodes no podía decir que no, porque quedaría en ridículo al frente de toda la grey del reino. Y procedió a dar la orden. Pero ¿saben una cosa, hermano? Lo que Herodes hizo esa mañana, lo que Herodes llegó a hacer en esa mañana, no es tan diferente a lo que nosotros hacemos hoy en día. Al igual que él, de vez en cuando escuchamos: no te es lícito. De vez en cuando no podemos dormir. De vez en cuando estamos como que estamos desesperados. Pero como cristianos tenemos que seguir los pasos de Juan el Bautista. Llenarnos de valor y decirle al mundo entero: no te es lícito. No te es lícito cuando vemos, hermanos míos, 300,000 a 800,000 niños descendientes de hispanos y de la mayoría de todos los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, trabajando en las granjas norteamericanas, ganando una miseria, donde ejecutan trabajos que, dichos por la UNICEF, afectan el estado físico de esos niños. Y nos quedamos callados, aunque no te es lícito, nos sigue sonando en la cabeza. No es lícito. Cuando nosotros vemos que hay 925 millones de personas que sufren de hambre en el mundo, eso no es lícito para nosotros. La pregunta: ¿qué hacemos cada uno de nosotros sabiendo que eso está pasando? Cuando la UNICEF nos informa a nosotros que 3 millones de niños mueren anualmente, ¿y saben por qué? Solamente porque no tienen un plato de comida que llevarse a la boca. Estos niños que mueren, según lo que nos informa la UNICEF, son niños menores de 5 años. Hermanos, niños menores de 5 años están muriendo porque no tienen un plato de comida en el mundo. ¿Cuántos de ustedes tienen un niño que sea de 5 años o menos? Un nieto que sea de 5 años o menos. Pero el mundo sabe que esto está pasando. El mundo le está diciendo: no te es lícito. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos como Herodes? ¿Nos quedamos pensando en ese fantasma en la cama? ¿O estamos haciendo algo para que esos niños no mueran de hambre? No te es lícito. Cuando nosotros discriminamos hacia los discapacitados, y muchas veces esto lo hace la sociedad y lo hacen en los ambientes de trabajo, lo vemos, pero nos quedamos callados. No es lícito ver cómo las drogas destruyen a nuestros niños, a nuestros familiares. No es lícito ver cómo nuestros líderes políticos van destruyendo nuestro país y seguimos diciéndole 4 años más. ¿Qué debemos entonces hacer para eliminar esos fantasmas? Nuestra meta como creyentes es llegar a ser como Juan, el cual se mantuvo firme en su fe en Cristo y en la responsabilidad que tenía de proclamar la salvación al mundo. Esto sin importar las amenazas que recibiera. Al imitar su ejemplo, expresamos las siguientes características. La característica de un sentido de propósito.
Sabemos hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde andamos. Y vamos a andar por un camino definido para llegar hasta la meta final. Al buscar aquello que va de acuerdo con nuestra identidad en Cristo y al dejar a un lado lo que no sea de su agrado, en vez de imitar a la mayoría del mundo o de buscar nuestro propio placer, seguimos los principios bíblicos al buscar la voluntad de Dios para abstenernos de los pecados que nos rodean. Tenemos que tener una característica de fe en Dios para poder vivir con las convicciones. La fuerza que nos permite mantenernos firmes en nuestras convicciones solamente proviene de la fe en Cristo como nuestro Salvador y la de su palabra. Es la forma que tenemos todos que seguir. Pero también tenemos que tener una característica muy especial y es la característica de la valentía ante los desafíos. Es fácil mantener las convicciones firmes cuando estamos en la iglesia. Eso es muy fácil. Rodeado de personas que piensan igual que usted y como yo. Pero si nos rodean personas que creen que los cristianos somos intolerantes y somos tontos, ahí necesitamos valor para declarar que somos seguidores ¿de quién? De Cristo. Y para poder proclamarle las palabras de Dios a cada una de esas personas que nos ven con otros ojos. Tenemos también que tener una perspectiva en mente. ¿Saben lo que es eso? Antes de rendir nuestras convicciones, antes de decirle al mundo, me arrodillo al frente tuyo porque tú puedes más que yo. No. Ahí es que nosotros tenemos que tener el valor de que somos seguidores de un Rey de Reyes y un Señor de Señores y decirle al mundo que está completamente equivocado. ¿Saben por qué? Porque a largo plazo, si usted se arrodilla ante el enemigo, van a venir consecuencias. Y eso es lo que va a pasar si usted a largo plazo deja que sus convicciones se vayan por el piso. Piense siempre lo que va a suceder después antes de decir yo no soy cristiano o de negar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener, hermanos, un entendimiento adecuado. El Espíritu Santo es quien nos da a nosotros el discernimiento para reconocer la mentira. Las promesas del mundo de felicidad, de prosperidad y placer para los que se comprometen en sus convicciones son un gran engaño. Es un gran engaño. De manera que si basamos nuestras convicciones en nuestras propias ideas, deseos, satisfacciones, ¿saben a dónde nos vamos a encaminar si hacemos eso? Al fracaso. Es al vivir de acuerdo con las convicciones que provienen de Dios que podemos evitar las consecuencias de seguir los valores del mundo. Nosotros tenemos que seguir las convicciones de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Juan no claudicó a sus convicciones. Él no temió a la crítica. Vivimos en una sociedad donde muchos proclaman tener el derecho de hacer lo que les conviene. Tenemos una sociedad que dice yo hago lo que a mí me dé la gana. Por eso es que somos criticados nosotros los cristianos al mantenernos firmes en nuestras convicciones cristianas o al proclamar lo que Dios enseña acerca del estilo de vida pecaminoso que otros llevan. Juan no temió al rechazo. Si expresamos lo que creemos o si vivimos de acuerdo a nuestras convicciones cristianas, puede ser que no seamos aceptados por quienes viven de acuerdo a otra forma de vivir, a otros deseos. Pero sin embargo, no debemos de sacrificar nuestras convicciones para complacer a nadie. Pues podemos perder las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Juan
no temió a las pérdidas. Juan nunca temió perder algo. En ocasiones nos negamos a mantenernos firmes en nuestras convicciones por temor a llegar a perder un amigo. Pero ¿saben una cosa? Mi mamá me enseñó que si un amigo nos lleva por un camino que no es el correcto, esa persona no es verdaderamente mi amigo. Y yo me tengo que pegar a la persona que ande en un camino recto y en un camino firme. Y mientras la persona esté en un camino en Cristo, esa persona es la que yo tengo que seguir. Es tiempo de que los hijos de Dios nos mantengamos firmes, sin importar las consecuencias que nosotros pasemos. Nuestra prioridad debe ser agradar a Cristo para que seamos hallados fieles a Él y a su palabra. No te es lícito. Saquemos ese fantasma de nosotros, siguiendo la palabra de nuestro Señor, hoy, mañana y siempre. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.